Tenía 66 años aquel invierno, y la casa parecía cargar con más peso de lo habitual. Tal vez era la lluvia. Caía en finas líneas plateadas contra la ventana de la cocina, acumulándose en el alféizar donde había alineado los regalos para mis nietos 3 cajas envueltas en papel rojo, con esquinas perfectas y cintas blancas. Siempre me había enorgullecido de hacer las cosas bien, con esmero. La radio tarareaba un villancico gastado, y estaba a medio camino de pegar el último moño cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Clara Mendoza, mi abogada. Solo habíamos hablado unas pocas veces desde que mi esposo falleció, casi siempre sobre papeles de la herencia. No era de las que llaman para charlar. Su voz llegó baja, contenida. Elena, necesito que pongas un dispositivo de grabación en tu sala y salgas de la casa ahora mismo. Por un momento pensé que había escuchado mal. Clara, es la semana de Navidad. ¿De qué estás hablando, por favor? No hagas preguntas, solo confía en mí. Algo en su tono firme pero teñido de preocupación atravesó mi confusión. No discutí. Fui al cajón donde guardaba la pequeña grabadora que usaba para practicar piezas de piano. Mis manos temblaban mientras probaba la luz de la batería, tenue y roja, en la sala. El árbol brillaba suavemente. Las medias de Javier y Daniela colgaban junto a la mía, esperando el desayuno de mañana. El aire olía a canela y pino, cálido, inofensivo. Coloqué la grabadora bajo el ángel de porcelana en la repisa, el que mi esposo me regaló en nuestra última Navidad juntos. Afuera, la lluvia se convirtió en neblina. Me puse el abrigo. Cerré la puerta con llave y salí a la calle silenciosa. La casa detrás de mí parecía tranquila, como siempre. Me dije que esto era temporal, que para la mañana entendería por qué Clara sonaba asustada. Luego arranqué el auto y me fui. Margarita vivía a 20 minutos, en un pequeño bungalow amarillo que siempre olía ligeramente a lavanda y libros viejos. Habíamos sido amigas desde los 70, cuando trabajábamos en una oficina de contabilidad, con el cabello corto y la confianza a flor de piel. Ahora nos veíamos más que nada para citas médicas o cumpleaños, pero esa noche no preguntó por qué llegué con la voz temblorosa y una bolsa de mano. Solo abrió la puerta más y dijo: primero un té, las explicaciones después. Me senté a su mesa de cocina mientras la tetera silbaba. Mi corazón no había dejado de galopar desde la llamada de Clara. Intenté quitarle peso. Le dije a Margarita que mi abogada probablemente estaba exagerando por un lío con el seguro de la casa, pero las palabras sonaban frágiles, como si se fueran a romper. Ella deslizó una taza hacia mí, manzanilla que se infusionaba como un reloj callado. A las 10, la lluvia se volvió más fuerte. Nos acurrucamos en su sofá, fingiendo ver una película navideña. Revisé mi teléfono otra vez y vi un mensaje de Javier. Todo está bien. No te preocupes por nosotros. Descansa. Miré la pantalla más de lo necesario. Ese nosotros me apretó un moretón que no quería tocar. Aún así, respondí: está bien. Nos vemos mañana. Y silencié el teléfono. Margarita me ofreció la habitación de huéspedes, con sábanas azules que olían a detergente fresco. Le agradecí. Me lavé los dientes e intenté calmar mi respiración. La casa crujía con el viento, más allá de las cortinas. El agua gorgoteaba en las canaletas como susurros que no podía descifrar. Cerca de la medianoche, otra vibración. Un mensaje nuevo de Clara. Prométeme que no escucharás la grabación esta noche. Me quedé allí, en la penumbra, con el brillo del teléfono pálido contra mi piel. Por un instante, pensé en desobedecerla, solo una escucha rápida, pero mi dedo dudó y luego se detuvo. Volteé la pantalla hacia abajo. La lluvia golpeaba la ventana, rítmica, insistente, como si repitiera una frase que aún no entendía. Cerré los ojos, escuchando. El sonido me acompañó hasta el sueño. A la mañana siguiente, la tormenta se había calmado, pero el cielo seguía gris como el plomo. Margarita insistió en que comiera una tostada antes de manejar,
pero cada bocado sabía a polvo. Le agradecí. Prometí llamarla y arranqué el auto. Las calles estaban resbalosas por la lluvia de anoche. La ciudad aún medio dormida. Cuando llegué a casa, todo parecía normal, la luz del porche apagada, las cortinas corridas. Entré despacio, cada sonido amplificado. El aire tenía un leve dulzor a pino y cera de vela. Pero debajo había algo rancio, como si la noche hubiera cambiado la forma en que las habitaciones respiraban. Colgué mi abrigo, me senté a la mesa y abrí el archivo de la grabadora en mi teléfono. Por unos segundos solo estática. Luego la voz de Javier, clara y despreocupada. Va a creer que solo estamos reorganizando las cuentas. Siempre lo hace firme y confía. Daniela rió, baja y segura. Su firma ya está digitalizada. La puedo copiar de los documentos de la refinanciación. Un clic y listo. Un peso frío se acumuló bajo mis costillas. Las palabras sonaban extrañas, como actores interpretando un guión cruel. Javier otra vez, más bajo ahora. Una vez que refinanciemos, no tendrá razón para quedarse aquí. Tiene su pensión y el seguro social. Movemos el capital a un lugar nuevo. Tal vez compramos algo más grande. Lo dijo como si explicara un plan de negocios, no la casa donde viví 40 años. Apoyé la mano en la mesa para sostenerme. Cada sílaba traía una intimidad que reconocía su paciencia calculada, su tono de querer sonar razonable. La voz de Daniela se suavizó. Es mejor así. Ni siquiera lo verá venir. La sala dio un leve giro. Detuve la grabación, mirando la pantalla en silencio. Afuera, una rama rozaba la ventana, lenta, deliberada. Esto no era cuidado, no era preocupación por mi futuro. Era un desalojo disfrazado de ayuda, una traición envuelta en lógica familiar. Me levanté, caminando por la sala, notando el tenue brillo del árbol de Navidad reflejado en el vidrio. Mi respiración era superficial. La casa se sentía más pequeña. Su calor diluido por el eco de sus voces. Cuando volví a sentarme, mis manos ya no temblaban. El miedo se había asentado en algo más pesado: claridad. Guardé el archivo y cerré el teléfono con suavidad, como si no quisiera despertar lo que acababa de descubrir. La oficina de Clara Mendoza estaba en el piso 12 de un edificio de ladrillo viejo en el centro, con ventanas que daban al gris inmenso de la bahía de Mazatlán. La lluvia me había seguido, tamborileando suavemente contra el vidrio mientras esperaba. Cuando Clara entró, traía esa energía que calma el caos, el abrigo húmedo. Los ojos, alerta. ¿Lo tienes?, preguntó, dejando su bolso de cuero en la mesa. Le entregué la grabadora. La conectó a su computadora, sus dedos moviéndose rápido, la pantalla llenándose de ondas y marcas de tiempo. La voz de Javier se filtró débilmente por los altavoces, suficiente para que la reconociera antes de que ella pausara la reproducción. Están intentando transferir el título durante la calma navideña, dijo Clara en voz baja. Es una táctica común. Los papeles se mueven más rápido cuando todos están distraídos. Presentaremos un bloqueo temporal hoy. Asentí, aunque mi garganta estaba seca. Pensar que unos formularios, unas firmas, podían borrar 40 años de esfuerzo parecía imposible. Y sin embargo, aquí estábamos, documentando la traición de mi propio hijo como evidencia en un caso. Clara imprimió un formulario y lo deslizó hacia mí. Firma aquí para autorizar el congelamiento. Evitará cualquier transferencia hasta que el tribunal revise tu propiedad. Firmé despacio, cada trazo de la pluma deliberado, la tinta oscura contra la página. Cuando terminamos, ella se recostó, cruzando las manos. Sé que esto no es solo legal, Elena, es personal, pero de ahora en adelante lo tratamos como ambas cosas. Guarda tu acta de nacimiento, certificado de matrimonio, registros de pensión, todo, en una caja con llave. Yo manejaré los trámites. Su tono era tranquilo, preciso, de bajo. Capté una leve compasión que no expresó en voz alta. Afuera, las nubes se aclararon a un plateado pálido.
Miré hacia el agua, pensando en la casa, las paredes que Javier había pintado, las risas que alguna vez resonaron allí. Ya no era un hogar, era evidencia. Cuando Clara se levantó para acompañarme a la salida, dijo: «Ya hiciste lo más difícil, enfrentaste la verdad. Ahora construimos el escudo de papel para protegerla». Asentí levemente. Por primera vez, entendí que la lucha por delante no era solo por la propiedad, era por la dignidad, escrita en tinta. A la mañana siguiente, la casa ya no se sentía mía, aunque cada foto y taza insistían en que lo era. Caminé por las habitaciones con la calma deliberada de quien visita un museo de su propia vida. Clara había sido Clara, sigue recolectando pruebas. «Quédate callada». Encontré una grabadora de repuesto en el cajón junto a mi costurero, aún envuelta en plástico de hace años. Esta vez, mis manos apenas temblaron. Me puse el abrigo y me detuve en el vestíbulo, estudiando el espacio junto a la puerta. El perchero de roble proyectaba una sombra estrecha en la pared, y detrás corría una repisa donde nadie miraba nunca. Era perfecta. Coloqué el dispositivo allí, orientado hacia la sala, y presioné grabar. Luego salí. Me dije que era solo por unas horas, un paseo por el barrio para aclarar la mente, pero cada paso lejos de ese porche se sentía como retroceder de un campo de batalla que no elegí. Por la tarde, el cielo se oscureció temprano, como suele pasar en los inviernos de Mazatlán. Me senté en mi auto a unas calles, con el teléfono en la mano, la transmisión en vivo abierta. Las voces flotaban por el pequeño altavoz, la de Daniela, brillante y amigable, saludando a alguien en la puerta. «Gracias por venir con tan poca antelación», dijo. «Javier está retrasado, pero podemos prefirmar todo. Él solo pondrá sus iniciales después». Una voz masculina respondió, dudosa pero profesional. «¿Estás segura de que ella lo autorizó o...?» «Sí», respondió Daniela con suavidad. «Mamá está descansando. Nosotros manejamos sus asuntos juntos». Las palabras me revolvieron el estómago. Mi hijo ni siquiera estaba en casa. Daniela estaba orquestando todo. Su cortesía, el ritmo casual de los papeles y las plumas, sonaba más peligroso que cualquier grito. Terminé la grabación y envié el archivo a Clara. Unos minutos después, llegó su mensaje: «Acabas de salvar tu casa». «Elena». Dejé el teléfono y miré mi reflejo en la ventana oscura. La lluvia comenzó de nuevo, fina y constante, trazando líneas en el vidrio como tinta, sellando una promesa que nunca quise hacer. Al día siguiente era Nochebuena. La ciudad parecía congelada, como si cada calle y tejado hubiera sido rozado por el silencio. Clara y yo nos encontramos en un pequeño café cerca de la Plaza Zaragoza, de esos que aún usan vajilla de verdad y tocan jazz suave bajo el murmullo de las conversaciones. Elegimos una mesa en la esquina junto a la ventana, afuera. El aguanieve rayaba el vidrio en líneas torcidas, el mundo más allá convirtiéndose en acuarela. Clara mantenía su laptop abierta junto a su taza de té, mirando entre pantallas y su teléfono. Yo sostenía mi taza con ambas manos, esperando que el calor me alcanzara. No hablamos mucho. Ya no había nada que adivinar. Las pruebas ya habían hablado. Cerca de las 3, mi teléfono vibró. La transmisión en vivo de la grabadora cobró vida con voces resonando débilmente a través de la estática. Primero, la de Daniela, nítida y confiada. «La L queda mejor si la hago con 2 bucles, ¿ves?». Luego una risa masculina, familiar, nerviosa, bastante convincente. Nadie lo cuestionará. El sonido de una pluma rasgando papel. Escuché el crujido de una silla, un suspiro, el clic de una cámara. Cada ruido caía como un martillo contra vidrio. La expresión de Clara se endureció mientras escuchaba por sus audífonos. Tecleó rápido, su voz baja. Eso confirma la intención y la participación. «Podemos presentar una orden de restricción de inmediato». Tomó su teléfono, ya marcando. «Soy Mendoza. Moción de emergencia para congelar la transferencia de propiedad bajo el código de caso 384.
Su tono tenía la eficiencia de quien ha hecho esto antes, pero sus ojos seguían suaves, sosteniéndome mientras hablaba. En 2 horas, el secretario del tribunal llamó. El juez había revisado la declaración de forma remota y firmó la orden. Mi casa, mi vida estaba protegida legalmente otra vez. Al menos por ahora. Afuera. El aguanieve se convirtió en nieve, difuminando los letreros de neón en manchas pálidas de luz. Por primera vez en días, exhalé por completo. Se sentía surreal, como ver una película donde la heroína escapa en el último segundo. Excepto que la heroína era una mujer mayor con las manos frías, sentada en un café mientras la traición de su familia se desplegaba a unas millas de distancia. Clara cerró su laptop con suavidad. Hiciste todo bien, dijo. Ahora, dejemos que el sistema haga su parte. Asentí, con los ojos en la nieve que caía, cada copo disolviéndose contra el vidrio antes de asentarse. La mañana de Navidad llegó gris y quieta, con ese silencio que parece prestado de otro mundo. Me senté en el auto de Clara en la esquina de mi calle, con el motor apagado y las ventanas empañadas por nuestro aliento. El reloj del tablero marcaba las 8:23. Los notificadores, 2 mujeres con abrigos oscuros, caminaban lentamente por la acera, sus botas crujiendo sobre la escarcha fina. Desde donde esperábamos, podía ver el porche, la corona que Javier había colgado la semana anterior. La casa se veía exactamente como siempre, salvo por el peso en mi pecho. El primer golpe en la puerta fue seco, oficial. Por la ventana frontal apareció Daniela, el cabello recogido, una taza en la mano. Abrió la puerta con su confianza habitual, sonriendo a las desconocidas como sonreía a los vecinos hasta que la primera mujer habló. No escuché las palabras, pero vi el movimiento: documentos entregados, firmas requeridas, acuse de recibo. Entonces apareció Javier, aún en bata, la confusión en su rostro endureciéndose en que despropesen en incredulidad. La segunda notificadora leyó el contenido en voz alta, clara y formal. Investigación por fraude, prohibición de transferencia de propiedad, orden de restricción pendiente. No me moví. El aire dentro del auto se sentía denso, frío contra mi garganta. Clara no dijo nada. Su mano descansaba en el volante, firme, paciente. A través del parabrisas, vi a Daniela mirar hacia la calle, como si me intuyera. Susurró algo. Luego se cubrió la boca con la mano. El más leve rastro de su voz cruzó el aire helado. No debía saberlo aún. Javier retrocedió, sus hombros rígidos, los papeles temblando en su mano. La puerta se cerró silenciosamente tras ellos. Por un largo momento, seguí mirando la casa. Las luces brillaban cálidas a través de las ventanas, pero el calor ya no me pertenecía. Mis lágrimas cayeron sin sonido, atrapando la luz pálida como escarcha en el vidrio. Clara arrancó el auto. Ya está hecho, dijo suavemente. Asentí, sin poder hablar. El camino adelante se desdibujó a través del parabrisas empañado mientras nos alejábamos. La casa encogiéndose detrás. Su silencio siguiéndome como una sombra que por fin podía ver. El juzgado estaba silencioso bajo una cortina de nieve cayendo, sus escalones espolvoreados de blanco como páginas esperando tinta. Adentro, los pasillos estaban a media luz, vacíos por la calma navideña. Clara y yo caminamos juntas por el largo corredor hacia la sala 3. Sus zapatos marcaban un ritmo tranquilo y firme contra el azulejo, mientras los míos parecían resonar demasiado fuerte. El alguacil nos dejó pasar. Solo unas pocas personas estaban en la galería secretarios. Una reportera judicial, un deputy, en la mesa del fondo. Javier y Daniela esperaban con su abogado, ambos pálidos y rígidos. Javier evitó mis ojos. La mano de Daniela apretaba su bolso como si sostuviera el mundo entero. El juez entró, un hombre mayor con el rostro cansado, su toga salpicada de copos de nieve del corto trayecto por la plaza. Procedamos, dijo simplemente.
Clara se levantó. Su tono mesurado explicó la cronología, las grabaciones, los registros digitales. Luego presionó reproducir. El sonido llenó la sala, la voz relajada de Javier, la risa de Daniela, el crujido de una silla, el susurro de una pluma sobre papel. Las palabras eran inconfundibles, resonando por los altavoces hasta que incluso las paredes parecían retroceder. Cuando terminó, el silencio cayó pesado y completo. El juez ajustó sus gafas y me miró por un largo momento. «Señora Vargas», dijo con suavidad, «hizo lo correcto. Nadie quiere estar aquí por asuntos como este, pero usted se protegió legalmente». Se volvió hacia Javier y Daniela, su voz ahora firme. «Todas las acciones sobre la propiedad quedan congeladas con efecto inmediato. Este caso pasará a investigación por intento de fraude». Daniela parpadeó fuerte, una lágrima escapándose. Javier bajó la cabeza, su voz casi un susurro. «Mamá, no quise». Lo miré. Viendo al niño que alguna vez construyó casitas para pájaros en nuestro garaje y al hombre que habló tan despreocupadamente de quitarme mi hogar, mi voz salió firme, tranquila. Querías cada palabra, solo no esperabas que las oyera. El mazo cayó una vez, seco contra el estrado. Afuera. La nieve seguía cayendo, suave, interminable, borrando las huellas antes de que pudieran endurecerse. Cuando salía el frío, el aire se sentía limpio, de ese que quema pero también te deja respirar. Pasaron varias semanas silenciosas tras la audiencia. La nieve se derritió de las canaletas, dejando las calles lisas y limpias otra vez. Pasé la mayoría de los días sola, ordenando cajones y armarios, llenando bolsas para donar. Cada objeto cargaba una sombra de sonido, la risa de Javier, los tacones de Daniela en el azulejo. Pero cada día, esos ecos se desvanecían un poco más. Cuando llegó el cerrajero, le dije que quería cambiar todas las cerraduras. Trabajó rápido, tarareando para sí mientras reemplazaba los cilindros de latón y me entregaba 2 llaves nuevas. Cerré el puño alrededor de ellas, sus bordes fríos contra mi piel. Por primera vez en meses, sentí que la casa me pertenecía de nuevo. Esa noche, me senté en la sala con la grabadora en el regazo. El árbol de Navidad ya no estaba. La repisa vacía salvo por el ángel de porcelana. Presioné reproducir y escuché la estática antes de que la voz de Javier comenzara. Luego lo detuve. No necesitaba escuchar la traición otra vez. La verdad ya había hecho su trabajo. Revisando los archivos, encontré otra grabación, la primera que Clara envió esa noche antes de que todo se derrumbara. Presioné reproducir. Su voz llegó firme, calma, casi cálida. «No estás sin poder, solo eso, sin preámbulos, sin miedo». La reproduje 2 veces, dejando que las palabras se asentaran en el aire. Luego seleccioné cada otro archivo y los borré uno por uno. La pantalla se limpió a una página en blanco. El silencio se extendió por la casa, no pesado sino ligero, como si las paredes mismas hubieran exhalado. Apagué las luces y me detuve en la entrada. Afuera, el crepúsculo había caído sobre el barrio, suave y azul. La casa detrás de mí ya no susurraba, simplemente esperaba, firme y quieta, un lugar despojado de ruido pero no de vida. 1 año después, la casa olía otra vez a canela y manzanas horneadas. Desperté antes del amanecer, como siempre, y vi la nieve caer más allá de la ventana de la cocina. Esta vez era suave, lo suficiente para difuminar los bordes de todo lo que tocaba. La mesa del comedor ya estaba puesta, platos blancos, ramitas de pino y un pequeño florero con rosas de invierno. A media mañana sonó el timbre y mis vecinos entraron con cazuelas y risas. Detrás llegaron Ruth y Elena, 2 viudas de mi iglesia con las mejillas sonrojadas por el frío. Llenamos la casa de voces, de esas que suben y bajan como música sin necesitar competir con nada más. Serví café, escuché el bullicio y pensé en lo silenciosa que había sido la casa la Navidad pasada, cómo el silencio entonces se sentía como advertencia.
Ahora se sentía como espacio. Después de recoger los platos, Ruth preguntó por el fondo legal que había iniciado. Le dije que las primeras becas saldrían en primavera pequeñas cantidades para ayudar a residentes mayores a pagar asesoría legal antes de firmar documentos o refinanciar sus casas. Había vendido la mitad de mi terreno para financiarlo, suficiente para mantener el resto seguro y aún respirar libremente. Cuando todos se fueron, la casa se asentó en un murmullo cálido. Caminé al escritorio en mi estudio y abrí el cajón superior. Adentro estaba la vieja grabadora, envuelta cuidadosamente en una tela de lino. Por un largo momento, la miré, recordando el peso que alguna vez cargó. Luego sonreí, cerré el cajón y dejé mi mano descansar en la madera. La nieve seguía cayendo afuera, constante y brillante. No necesitaba reproducir ningún sonido viejo para saber quién era ahora. El silencio era suficiente.